Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, pues el día de hoy vamos a ver análisis de supernodos y supermayas, uno primero y el otro después. Como su nombre lo dice, no es que sea ni súper difícil ni súper fácil, simplemente es diferente, ahorita vamos a ver por qué. Pero pues si tenemos en claro los conceptos de análisis de nodo y análisis de malla, pues tiene que ser bastante sencillo la forma de resolver estos ejercicios. Para ello pues vamos a apoyarnos aquí el pizarrón a mi lado y bueno, vamos a comenzar con esto. Muy bien, pues vamos a comenzar. En la unidad pasada vimos dos tipos de análisis, el análisis de nodo y el análisis de malla. En uno de ellos teníamos fuentes de corriente, en el otro teníamos fuentes de voltaje. El supernodo y la supermalla se van a dar cuando tenemos una combinación de ambos tipos de fuente, una fuente de corriente y una fuente de voltaje en un mismo circuito. Vamos a ver un ejemplo. Un ejemplo de un circuito combinado podría ser este, donde tenemos una fuente de voltaje, otra fuente de voltaje y una fuente de corriente. ¿Cuál es el problema con ello? Que si queremos hacer un análisis de malla, comenzamos entonces por determinar los voltajes de cada elemento. Tenemos el voltaje en la resistencia 1, el voltaje en la resistencia 2, el voltaje en la resistencia 3, pero ¿cuál es el voltaje de una fuente de corriente? Ahí es donde está la incógnita, ¿no? ¿Cómo determinar el voltaje en una fuente de corriente? Ahora bien, si tuviéramos un caso donde queremos hacer el análisis de nodo, en el análisis de nodo pues tenemos que determinar las corrientes que entran y salen a cada uno de los nodos. Tenemos aquí una corriente que sabemos que entra, podemos aquí determinar unas corrientes que salen, la corriente en la resistencia 1, la corriente en la resistencia 2, pero ¿cuál es la corriente en una fuente de voltaje? Es ahí entonces, en el primer caso, al hacer el análisis de malla, como tenemos una fuente de corriente, se genera una supermalla. O en el segundo caso, cuando tenemos una fuente de voltaje en el análisis de nodo, entonces generamos un supernodo. Vamos entonces a ver cuáles son las estrategias para resolver cada uno de estos circuitos. Vamos a comenzar entonces por analizar este circuito, el cual pueden encontrar en la página número 112 de su libro de texto. Vamos a resolverlo utilizando el análisis de nodo. Para ello entonces primero vamos a identificar los nodos que tenemos en este circuito. Tenemos un nodo por esta parte, tenemos otro nodo en esta parte y finalmente tenemos un tercer nodo, que en este caso va a ser nuestro nodo de referencia y el cual contiene 0 volts. De ahí entonces vamos a definir las corrientes por cada uno de los componentes. Recuerden que las pueden ustedes dibujar en el sentido que quieran las corrientes, hacia abajo, hacia arriba, izquierda, derecha. Yo en mi caso voy a dibujar la corriente así, la corriente así, la corriente así y la corriente de la fuente así. Les ponemos etiquetas a cada una de ellas. Corriente 1, corriente 2, corriente 3 y corriente 4. Ya con eso entonces podemos hacer análisis de los nodos. Vamos a nombrar a los nodos que tenemos aquí. A este le vamos a llamar BX, a este le vamos a llamar BY. Entonces nos queda por determinar cuánto vale BX y cuánto vale BY. Para el nodo BX vamos a determinar cuáles son las corrientes que entran y salen de ese nodo. Tenemos la corriente de 3 amperes que entra al nodo y tenemos tres corrientes que salen del nodo, la corriente 1, la corriente 2 y la corriente 3. Vamos a analizar el nodo BY.
En el nodo BY igualmente tenemos dos corrientes que entran, dos corrientes que salen, la corriente I2, la corriente I3, y sale la corriente 4 y 5 amperes. Lo que nos queda ahora por hacer es sustituir utilizando la ley de Ohm. Sabemos que la corriente es igual a una diferencia potencial entre la resistencia. Entonces sustituimos. Tenemos 3 amperes es igual a I1, I1 que va a ser Bx menos 0 entre 5 ohms, I2 que va a ser Bx menos By entre 1 ohm, y tenemos la I3 que es la corriente de la fuente de voltaje. Sabemos cuál es el voltaje en esa fuente, pero no sabemos cuál es la corriente, así que la vamos a dejar como una incógnita. Más I3. Analizamos el otro lado. Tenemos entonces la corriente I2 que dijimos que es Bx menos By entre 1 ohm. Más la corriente I3, que fue la que dijimos que no conocemos, así que la vamos a dejar como una incógnita. Y eso va a ser igual a la corriente I4, By menos 0 entre 9 ohms. Más 5 amperes. Entonces, si se fijan, tenemos dos ecuaciones. Tenemos dos variables, Bx y By en cada una de ellas, pero adicionalmente tenemos I3 que son desconocidas. Lo que vamos a hacer ahora es despejar de esta parte I3 y todo eso sustituirlo en nuestra ecuación del otro lado. Entonces, todo este término lo voy a pasar hacia el otro lado, de tal manera que tenemos que I3 es igual a By menos 0 sobre 9 ohms más 5 amperes menos Bx menos By sobre 1. Entonces, ahora ya sabemos lo que vale I3. I3 vale todo esto, por lo tanto todo esto lo voy a sustituir en esta ecuación. Nos queda entonces que 3 amperes va a ser igual a Bx menos 0 sobre 5 ohms más Bx menos By sobre 1 ohm más todo lo que vale I3, todo esto de aquí, By menos 0 sobre 9 ohms más 5 amperes menos Bx menos By entre 1 ohm. Esta ahora es la ecuación que vamos a trabajar. Entonces, aquí hay un detalle. Hemos pasado a tener dos ecuaciones, esta de aquí y esta de acá, a solamente tener una ecuación. El problema es que ahora tenemos una ecuación, pero tenemos dos incógnitas. Tenemos la Bx y tenemos la By. Si tenemos dos incógnitas, debemos de tener dos ecuaciones para poder resolver entonces el sistema de ecuaciones. Aquí entonces es donde vamos a utilizar el valor de la fuente de voltaje. Sabemos que esta fuente de voltaje tiene un valor fijo, un valor constante que es de 9 volts. Adicionalmente, conocemos las terminales de esa fuente. Tenemos la terminal positiva del lado izquierdo y la terminal negativa del lado derecho. Entonces, podemos saber que el voltaje de la izquierda menos el voltaje de la derecha tiene que ser igual a 9 volts. De aquí entonces surge una nueva ecuación que nos dice que Bx menos By debe ser igual al valor de la fuente, 9 volts. Con eso entonces ya tenemos todo, una ecuación, una segunda ecuación,
dos incógnitas, Bx, By. Podemos entonces ya resolver todo esto utilizando la herramienta de su preferencia, algún software o su calculadora a mano, como ustedes quieran, para encontrar cuánto vale Bx y By. Lo hago y regreso. Bueno chicos, he regresado, ya tenemos aquí el resultado de todas las ecuaciones que teníamos puestas. Resulta que Bx vale menos 3.21 y By vale menos 12.21. Ya que conocemos ahora los voltajes, podemos entonces determinar el resto de las corrientes. Y 1 que sería igual a Bx menos 0 sobre 5 ohms. Y 2 que sería igual a Bx menos By sobre 1 ohm. Y 3 no nos interesa, es el valor de la fuente de voltaje. El otro que ocuparíamos es el I4, que es igual a By menos 0 entre 9 ohms. Entonces no nos queda más que resolver para determinar cuál es el voltaje de la corriente en cada uno de ellos. La primera corriente, menos 0.64 amperes. Para la segunda corriente, nos queda de 9 amperes. Y la tercera corriente, la cuarta corriente, By menos 0 sobre 9 ohms, menos 1.36 amperes. Ya tenemos entonces las corrientes, conocemos los voltajes, podemos ya a partir de ahí determinar potencias y demás en cada uno de los elementos. Entonces, como ven, no es difícil el procedimiento. Como tenemos entonces esta combinación de corrientes y fuentes de voltaje, lo único que va a suceder es que esta corriente de la fuente va a permanecer como una incógnita para que podamos formar una sola ecuación. Una vez que hemos formado esa sola ecuación, la ecuación restante va a salir de la fuente de voltaje. El voltaje positivo menos el voltaje negativo tiene que ser igual al valor de la fuente. Con eso entonces ya tenemos nuestras dos ecuaciones con nuestras dos incógnitas y ya podemos resolver para encontrar el voltaje de cada nodo y la corriente en cada elemento. Con eso chicos entonces pueden ya resolver los ejercicios que tienen que ver con supernodos. Éxito.